En esta linda hora Dios les bendiga a toda la audiencia que nos va a estar escuchando y nos va a estar viendo. Agradecido de Dios porque Dios nos permite este maravilloso momento, este maravilloso tiempo donde queremos ser de bendición para sus vidas. Aleluya. Agradecemos a Dios primeramente porque Él nos ha dado la oportunidad del poder estar aquí para poder ser instrumento de su presencia, para poder ser simplemente un parlante. ¿Por qué así? Porque un parlante transmite la voz, gloria a Dios. Queremos ser instrumento de su presencia, amén. Y agradecemos a los coordinadores de la iglesia Ebenezer de la Toana, Colonia Toana, gloria a Dios, Mano Milton, y todos los organizadores, los coordinadores que están encargados de dirigir este programa, amén. Y Dios bendiga a todas aquellas personas que nos están viendo y escuchando y nos van a ver después, gloria sea el Señor. Agradecido de Dios porque algo poderoso Dios va a hacer. ¿Por qué razón? Ustedes dirán, porque usted va a predicar, no, de ninguna manera, sino que su presencia va a ser algo extraordinario. Es Dios que va a traer una palabra de bendición para el pueblo, gloria sea el Señor. Y agradezco a Dios porque Dios me ha dado una palabra para poder predicar, gloria a Dios. Jesús dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, dice. Vine a hacer la voluntad del Padre, el que me envió, gloria a Dios. Y si Jesús nos da este ejemplo tan lindo, tan hermoso, nosotros tenemos que hacerlo también, hacer la voluntad del Padre. Amén. Gloria a Dios. Así que vamos a predicar la palabra de nuestro Dios. Para los que no me conocen, mi nombre es Carlos Leonardo Sandoval, gloria a Dios. Estamos sirviendo al Señor, gloria a Dios, con mucha hambre, con mucha sed, con mucha pasión por su presencia, anhelando cada día más de su presencia, anhelando ver su poder manifestarse sobre las vidas, gloria a Dios. Y queremos ser de bendición para usted que nos va a estar escuchando en esta linda mañana. Amén. Gloria a Dios. Y yo quiero, el Espíritu de Dios anoche me dio un tema, una predicación que no es muy común. Más darle un canal de televisión, pues no es muy común. Pero pues, como les decía, Jesús dijo que es mejor Jesús nos enseñó que hay que hacer lo que el Padre quiere, no lo que uno quiere. Amén. Y quiero leer un versículo de la Sagrada Escritura en Salmos capítulo 104, versículo 4. La palabra de Dios la voy a leer para la honra del Padre, honra del Hijo y honra de su Santo Espíritu. Amén. El que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Gloria sea al Señor. Yo quiero hablar en este momento bajo el tema el lenguaje de Dios. Ahí va a aparecer en la pantalla el tema, gloria sea al Señor, el lenguaje de Dios. Y con la cita bíblica principal, Salmo 104, gloria sea al Señor, 104:4. El lenguaje de Dios. Gloria a Dios. Amigo, hermano que nos está escuchando, gloria sea al Señor. Va a haber momentos, gloria a Dios, va a haber un momento donde el Espíritu de Dios va a fluir en milagros. Amén. El Espíritu de Dios va a ser, durante estemos predicando, Él va a estar obrando en milagros, alabado sea el Señor. Él va a estar ministrando, gloria a Dios. Hay personas que de repente el dolor en su cuerpo va a desaparecer. Ese es el poder de Dios. Hay personas que de repente han tenido lucha con demonios, los demonios no los han dejado en paz. Todo eso se va a acabar ahora. Hay personas que no pueden ver, van a recibir la vista por el poder de su presencia. Amén. Y usted va a decir, hermano, ¿y por qué dije eso? Porque esa es la dirección que traigo de Dios. Eso fue lo que percibí ahora por la mañana en el Espíritu, gloria a Dios. El lenguaje de Dios, gloria a Dios. Dice, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Amigo oyente, hermano, amigo que nos está viendo y nos va a escuchar, lo primero que nosotros tenemos que tener en algo bien claro en nuestra mente, en nuestro ser, es que Dios es soberano. Él es soberano y como Él es soberano,
Él está por encima de todos, pero nadie está por encima de Él. Alabado sea el Señor. Cuando hablamos de que Dios es soberano, Él hace lo que Él quiere, como Él quiere, con quien Él quiere, en el tiempo que Él quiere. Él es Dios. Él es Dios y Él no tiene que rendirle cuentas a nadie. Un día viene hablando de una forma, otro día habla de otra forma. Un día la nube está posicionada en un lugar, el otro día la nube se movió. Él es Dios, Él hace lo que Él quiere. Gloria a Dios. ¿Y por qué digo que este es un tema que no se sabe, que no es muy común? Porque se predican otros temas, pero acerca del lenguaje de Dios casi no se predica. Gloria a Dios. Lo primero, solo imagínese lo que está diciendo el escritor, el que hace sus vientos mensajeros. Usted sabe cuál es el mensaje que puede transmitir un viento. Un viento solo sopla, pero Dios puede hablar a través del viento. O incluso Él usó aquella asna del profeta, gloria sea al Señor. Él es Dios, Él es todopoderoso. Y por falta de conocimiento de su presencia, la iglesia no puede percibir la voz de Dios. Dios está hablando, pero la iglesia está demasiado redonda o demasiado cuadrada que no percibe la voz de Dios. Hay gente que es bueno estudiar, pero hay gente de que dice, Dios no puede hablar así, Dios solo habla así. No, es que Dios es Dios, Él es soberano. Es más, Dios no cabe en tu bolsillo. Dios es el eterno, gloria sea al Señor. ¿Por qué? Por eso en muchas iglesias no están percibiendo la voz de Dios. Hay muchas congregaciones que Dios está hablando y ellos no perciben la voz de Dios. Gloria sea al Señor. ¿Por qué? Porque han sentado a Dios. Solo dicen que Dios habla de esta forma y ahí se centra. Y no de ninguna manera. Dios es Dios, Él es soberano. El lenguaje de Dios, gloria. Dice, el que hace sus vientos mensajeros, bendito sea el Señor. Él es el Dios que usa cualquier medio para transmitir un mensaje. Él es el Dios que puede utilizar a cualquiera para hablarle a alguien. Él es el Dios todopoderoso, alabado sea Dios. Él es el Dios omnipotente. La Biblia dice que Él llama las cosas, dice, que no son como si fuesen, gloria a Dios. Él es el Dios que puede enderezar el hueso torcido, Él es el Dios que lo endereza. Él es el Dios que puede alargar una pierna corta, el Dios el que la puede agrandar, gloria sea el Señor. Él es el Dios, mire, la Biblia enseña que, imagine el lenguaje de Dios. Muchas veces sanó a un ciego haciendo lodo y poniéndolo en los ojos. Otras veces escupió en sus ojos. Hay muchas formas, ese es el lenguaje de Dios. Él obra como Él quiere. Ahora está, ¿cómo nosotros podemos entender ese lenguaje? ¿Por qué la iglesia muchas veces no percibe o no entiende el lenguaje de Dios? Alabado sea el Señor. ¿Por qué la iglesia no puede percibir la voz de Dios, el lenguaje de Dios? No entiende el lenguaje de Dios. Mire, si Él nos hablara a nosotros desde su punto de vista, desde su eternidad, el ser humano no le entenderíamos. Es más, se hizo hombre y aún así no le entendemos. Ese es el lenguaje de Dios. Imagine que en la antigüedad, para que tu manto tuviera efectividad, tenía que ser hijo de sacerdote. Tenía que haber un sacerdote para que Abraham, como el padre de él era un pagano, Dios le levantó a Melquisedec. ¿Lo ve? El sacerdocio. Ahora José, ¿cómo José se da cuenta del manto que tiene? Jacob no lo es. Está en la cárcel, pero diga conmigo, pero hay prueba donde se revela el sacerdocio de José. Y usted va a decir, yo sé que algunos religiosos no lo van a poder ver, no lo perciben. Hay pruebas donde Dios habla, ese es el lenguaje de Dios. Cae José a la cárcel. ¿Quién estaba en la cárcel? El copero y el panadero. ¿Y qué hace el sacerdote? Presenta el pan y presenta el vino. Dios habla como Él quiere. Cuando Dios decide marcar a alguien de alguna forma u otra, Dios va a hablar. Lo que nosotros tenemos que hacer es estar sensibles, estar bien sensibles a su presencia. Aleluya. El lenguaje de Dios. Hay veces que Dios te puede hablar con la voz audible. O otras veces te habla a través de la palabra. Y como dijo aquí el escritor, Él es el que hace sus vientos mensajeros.
Mire, yo estoy sensible hasta que Dios me hable por cualquier medio. Él usa lo que Él quiere, Él es Dios. Hay gente que está esperando que Dios le hable a través del pastor, a través del líder, pero Dios vino usando un niño. Él es Dios. Él es Dios todopoderoso. Él es el Dios grande. Él es el Dios soberano. Cuando hablamos de soberano, que Él no tiene que rendirle cuentas a nadie. Él hace lo que Él quiere. Aleluya. El lenguaje de Dios. El lenguaje de Dios, no toda la iglesia lo entiende. Pero sí es para que la iglesia lo pueda entender. Pero ¿por qué muchas veces el pueblo no percibe o no entiende el lenguaje de Dios? Porque están tan naturalizados en cosas de este mundo que no tienen su espíritu sensible a la presencia de Dios. Usted, hermano, que nos está escuchando, toda persona que nos está escuchando, dentro de usted hay una eternidad. Está el espíritu ahí dentro, hay un espíritu dentro de cada cuerpo. Ese espíritu viene desde la eternidad. Este espíritu que está dentro de cada uno de nosotros, este espíritu entiende, percibe la voz del Espíritu Santo. Entiende el lenguaje de Dios. Pero ¿por qué muchas veces no percibimos la voz de Dios? Porque nos dejamos llevar por lógica humana. Nos dejamos llevar por cosas naturales y no espirituales. Gloria sea al Señor. El lenguaje de Dios, gloria a Dios. Él es el Dios que hace sus vientos mensajeros. Él es el Dios que te puede hablar a través de un letrero. Que tú vas por el camino y ves un letrero. A través de ese letrero Dios te puede hablar. Él es el Dios que te puede hablar a través de un niño, a través de un joven, de un adulto, de un anciano. Él es Dios. Él es el Dios que puede usar cualquier medio para hablar. El lenguaje de Dios. Y mire, le puedo dar, hay mucha gente que cuando, no sé cuántos se acuerdan de la historia de Lázaro. Cuando Lázaro se enferma y muere y Jesús cuando está enfrente de la tumba, dice que Jesús lloró. Mucha gente piensan y creen que Jesús lloró porque su amigo estaba muerto. No, de ninguna manera. Jesús no lloró porque Lázaro estaba muerto. ¿Sabe por qué? Se lo explico. Mire, ese es el lenguaje de Dios. Hay que entender el lenguaje de Dios. Hay que saber por qué Jesús lloró. Porque hay muchos teólogos, ministros, predicadores que dicen que Jesús lloró porque su amigo estaba muerto. No fue así. Y se lo voy a explicar. Mire que Jesús estaba en una ciudad y le mandaron a decirle que le dijeron: Lázaro, tu amigo, está enfermo, dice. Sin embargo, Jesús se queda otro tiempo más, o Jesús pasa más tiempo fuera de aquella ciudad de Betania. Pero Jesús le dijo a los discípulos: esta enfermedad no es para muerte, sino que para que la gloria del Hijo de Dios sea manifestado. Amén. Entonces Jesús le dijo que la enfermedad no era para muerte, o sea, que no iba a morir. Pero después Jesús percibió por el Espíritu el lenguaje de Dios. Porque Jesús llegó un momento que Él se dio de cuenta que Lázaro ya estaba muerto. La pregunta está: ¿quién se lo dijo a Jesús que Lázaro estaba muerto? Él entendía el lenguaje de Dios, Él percibía la voz del Padre, la voz del Espíritu. Entonces como él mantenía esa vida, Él mantenía su vida sensible a la presencia de Dios, Él escuchaba la voz del Padre. Él entendía cuando el Padre hablaba. Entonces entonces se le fue revelado que Lázaro ya estaba muerto, hablando naturalmente, humanamente. Pero viene Jesús y le dice a los discípulos: Lázaro ha muerto, les. Mira, aquí hay algo que yo quiero que usted medite. Primero Jesús les dice que esa enfermedad no era para muerte. Pero después le dice que Lázaro había muerto. Ahora se ve como algo contradictorio, pero no es contradictorio. En medio de una contradicción que según el hombre es contradicción, hay una revelación.
Poderoso es Dios. El lenguaje de Dios. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. El lenguaje de Dios. Bueno, imagine que Jesús les dice primero: esta enfermedad no es para muerte, diciendo, Lázaro no va a morir. Pero después les dice que Lázaro murió. Dice, vamos, dice. Entonces los discípulos le podían haber dicho a Jesús, Jesús, espérate. Aquí miramos algo. Primero tú nos dijiste que esa enfermedad no era para la muerte, pero no está diciendo que murió. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Entonces Jesús lo que estaba tratando en los discípulos era alimentando la fe. Porque Jesús había dicho que mire, Dios no glorifica la enfermedad. Al contrario, la enfermedad glorifica a Dios. ¿Cómo así? La enfermedad dice, con Dios no puedo, no soporto su presencia. Él me echa fuera de los cuerpos. Cuando su presencia llega, yo no aguanto. Eso dice la enfermedad, termina glorificando a Dios, el lenguaje de Dios. Pero cuando Jesús llega a Betania, gloria a Dios, y Marta se da cuenta de que Jesús está cerca ahí, Marta sale corriendo y le dice, y se posa y le dice, si hubieses estado aquí, dice, mi hermano Lázaro no había muerto. Marta tenía fe, pero era poca fe. Gloria sea al Señor. Y entonces viene Jesús, Lázaro resucitará, le dice. Y le dice Marta, yo sé que resucitará en el día de la resurrección. Jesús viene bregando con la incredulidad todavía. Primero a los discípulos, esto le enseñó. Después va con Marta y le dice, Marta, yo soy el día y yo soy la resurrección. Marta entendió, pero después le fue a hablar a María, la adoradora. Hay adoradores que también su fe tiende a tambalear. Y llega María y se postra a los pies de Jesús y le dice las mismas palabras que le dice Marta. Jesús viene bregando con la fe de estas personas. Y entonces cuando Jesús la miró llorando, Jesús se conmovió. Y le dice, si hubiese estado aquí, le dice, mi hermano no habría muerto. Y entonces vino Jesús y le dice, ¿dónde le han puesto? Porque había una palabra profética que Jesús había dicho cuando le avisaron que Lázaro estaba enfermo. Jesús había declarado una palabra profética que Lázaro no iba a terminar muerto, hablando naturalmente. Que Lázaro el fin de Lázaro no era la muerte. Porque dice, esta enfermedad no es para muerte. En otras palabras, esta enfermedad no va a permanecer en la muerte. Sino esto es para la gloria de Dios, para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Dice. Entonces cuando está enfrente de la tumba, aquí hay algo. Viene Jesús es Dios. Viene Jesús, dice, quitar la piedra. La pregunta está, ¿por qué Él no quitó la piedra? Mire, el lenguaje de Dios. ¿Por qué Él no quitó la piedra? Si los que estaban ahí estaban desvelados, porque si estar en un velorio, la gente se desvela, el cuerpo no tiene la misma fuerza. Y más que tenía 4 días Lázaro debe estar enterrado en aquella tumba. Pero quitaron la piedra. Entonces cuando Jesús está enfrente de la tumba, Jesús lloró. ¿Sabe por qué Jesús lloró? Porque la palabra profética que Él había declarado, el ser humano la tenía enterrada en el olvido, la tenía atada, que murió y esa palabra no iba a tener efectividad. Es por ese motivo Jesús lloró. Cuando Dios da una palabra profética para tu vida, cuando Dios da una palabra profética para tu vida, pero por nuestra incredulidad, nosotros esa palabra la enterramos, la encuevamos, la atamos, eso le causa dolor a Dios, porque en pocas palabras nosotros pensamos que su palabra no se va a cumplir. No sé si me están entendiendo. El lenguaje de Dios. Muchos pensamos en un momento que Jesús lloró porque su amigo estaba muerto. Mire, Jesús sabía que iba a resucitarlo. ¿Cómo es posible que si él sabiendo que lo va a resucitar, va a llorar? Analice usted esto. Cuando vamos a un velorio, ¿por qué nosotros lloramos por la persona que está muerta? Porque sabemos que está muerto y no podemos resucitar. Entonces nos da pesar, lloramos. Pero sin embargo, en el cambio de Jesús, que Él sabía que iba a resucitar a Lázaro, porque iba a llorar porque su amigo estaba muerto. ¿Va que tiene lógica? Analice esta palabra, esta escena de Lázaro. Jesús dijo que lo iba a resucitar. Y Él sabe
que lo va a resucitar y que él no tiene ningún problema para resucitar a un muerto. Pero cuando está enfrente de la tumba, él llora. Él no está llorando porque su amigo está muerto, no, al contrario, él va a resucitarlo. Él va a darle la vida. Amén. Y cuando se resucita un muerto, lo que hay es asombro, hay gozo. Por ese motivo Jesús lloró, porque la palabra profética que tiempo atrás Jesús había declarado para Lázaro, cuando ya está enfrente de la tumba, él ve en cómo tienen esa palabra, porque la gente está creyendo que Lázaro estaba muerto, que no importa qué palabra tenía encima Lázaro, que eso no se iba a cumplir, que estaba muerto. Y no, y la palabra, cualquier palabra profética que el Padre dice a favor de tu vida, sea como sea, se tiene que cumplir. Amén. Por ese motivo muchas veces Jesús, a Dios le causa dolor cuando Él da una palabra sobre nosotros y en un momento o por A o por B, esa palabra nosotros como que la enterramos, la encerramos y la atamos allá. Entonces cuando Él ve la actitud de nosotros, que no le damos valor a su palabra, eso le causa dolor. Gloria, el lenguaje de Dios. De ahí viene Jesús, le dice, Lázaro, sal fuera. Lázaro estaba atado de las manos y los pies. ¿Cómo saldría? No me lo pregunte. Pero Lázaro salió. Gloria. Y según los estudiosos, se tardó como de 4 o 5 minutos para salir, porque la cueva había unas gradas para abajo y otras para abajo. Se tomó tiempo para salir. Pero cuando Lázaro ya está vivo y ya está resucitado, Lázaro está atado. Jesús dice, desátele y déjele ir. Aquí hay otra pregunta. ¿Por qué Jesús no le desató si él lo podía hacer? ¿Se acuerdan cuando se puso frente a la tumba? Le dije, quita la piedra. ¿Por qué no lo hizo si él también lo podía hacer? Resucita a Lázaro y viene atado y dice, desátele y déjele ir y dejarle ir. ¿Por qué él no lo desató si él ya lo había resucitado? ¿Sabe por qué? Porque hay cosas que Dios las hace y hay cosas que le toca al hombre hacerlas. Jesús no había atado a Lázaro, que nos habían atado, ellos eran los responsables de dejarle libre, desatarle. Jesús tenía una palabra profética en Lázaro y Jesús fue a darle seguimiento a esa palabra profética. ¿Y cuál era la palabra profética? Que el final de Lázaro, de esa enfermedad, el final de Lázaro con esa enfermedad no era la muerte. Sin embargo, Lázaro estaba muerto porque la gente no creyó, no percibió la voz de Dios, cuál era la voluntad del Padre, y se resignaron a lo que decía la muerte y no a lo que decía Dios. Así como muchas personas se resigna a lo que dice la lógica humana, lo que dice el hermano, el amigo, cualquier persona, y olvidan la voz de Dios, olvidan la palabra que Dios un día le dio. Yo creo que Dios está hablándole a alguien que le está haciendo recordar la palabra que Dios dijo a favor de su vida. Y de repente la economía te dice lo contrario. De repente los amigos te están diciendo lo contrario. De repente los hermanos te están diciendo lo contrario. De repente los familiares te están diciendo lo contrario. Pero Dios hoy en esta mañana te está diciendo, yo necesito que tú entiendas mi lenguaje. Yo necesito que tú percibas mi voz. Yo necesito que tú creas a lo que yo he dicho a favor de tu vida. El lenguaje de Dios. Él es el que hace sus vientos mensajeros. Él es el Dios que usa cualquier medio. Él es el Dios que un día sana de esta forma, otro día usa otro medio. Ese es el lenguaje de Dios. Hay que entenderlo. Muchas veces la voz de Dios viene a mi vida de una forma, pero hay otras veces que viene de otra forma. Las formas que usan no son las mismas, pero yo puedo percibir cuando es la voz de Dios, o cuando es la voz del hombre, o cuando es la voz del enemigo. Mire, cuando uno está en oración se mueven 3 tipos de voces. ¿Cuál es la primera? La voz del hombre, la voz de uno, la voz del diablo, la voz de Dios. Ahora bien, ¿cómo yo puedo percibir la voz de Dios? Yo anoté algo aquí que dice, para percibir la voz de Dios tenemos que estar sensibles a su presencia. Amén. Como les dije, este es un mensaje que yo no lo he escuchado
predicar, por lo menos aquí en Choloma, yo no he escuchado a nadie predicar este mensaje, basado en el lenguaje de Dios. Si ese es un tema bien profundo, muy profundo, pero por el tiempo no lo podemos exponer. El lenguaje de Dios. Dios te puede hablar a cuántas personas Dios les estará hablando y no perciben la voz. Oiga, ya imagina que Dios te está hablando por medio de un viento y tú no percibes la voz. Imagínese, porque aquí dice, él es el Dios que hace sus vientos sus mensajeros. Él es el Dios que no hay nada imposible para Él. Dice el salmista que Él llama a todas las estrellas, cada una por su nombre, y todas le obedecen. ¿Se imagina el lenguaje que Él transmite para que las estrellas, los astros del universo le entiendan? Ese es el lenguaje de Dios. Pero el ser humano, como está tan naturalizado, no percibe la voz de Dios. El ser humano piensa que Dios, porque hay gente que dice, no, Dios no habla así, dice. Dios solo puede hablar así. No limites a Dios, Él es Dios, Él es soberano. Él hace lo que Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere. Él es Dios todopoderoso. Como les decía al principio, si Dios nos hablara a nosotros los seres humanos desde su punto de vista, desde su nivel, desde su eternidad, no le entendiéramos. Incluso se hizo hombre y ni aún así le entendemos muchas veces. Gloria sea el Señor. Hay gente que está como expectante, como que está recibiendo, está comiendo palabra, pan de presencia. Gloria sea el Señor. El lenguaje de Dios. Bendito sea el Señor. Él puede hablarte a través de cualquier medio. Él puede sanarte a través de cualquier medio. Él es Dios. Él puede ministrarte como Él quiere. A Elías se le apareció en un silbio apacible, pero contigo puede hacer bulla. Él es Dios. Bendito es su santo y bendito nombre. Y entonces, cuando Dios me dio esta palabra, yo decía, hablar este mensaje más en el canal. Pero entendí por el Espíritu que Jesús, Él dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Amén. Cuando el Padre te dice, predica ese mensaje 7 veces, hay que obedecerle. Él está hablando su lenguaje y en cada 7 veces, de repente Él tiene una manifestación diferente. Ese es su lenguaje. Solo hay que obedecerlo. Si Él te dice, predica aquí, predícalo. Cuando nosotros tratamos de aprender, de entender el lenguaje de Dios, nos vamos a dar cuenta de muchas cosas que otros no se dan cuenta. Mire, yo estoy aprendiendo a conocer a Dios. Mire, la teología, ¿qué es teología? La teología, según los estudios, dicen que la teología es estudiar a Dios. Mire, esa es la cosa más bárbara que uno puede escuchar. ¿Por qué? Porque a Dios no se puede estudiar. Él no es un microbio, un átomo, un planeta, un astro. Él no es algo creado. A Dios no se estudia, a Dios se conoce. No sé si me están entendiendo. A Dios se conoce. ¿Y cómo podemos conocer a Dios? Pasando a solas con Él. Pasando en secreto, apartar un lugar y estar a solas con su presencia. Ahí podemos conocer la voz de Dios. Podemos percibir la voz de Dios. Cuando estamos en su presencia, nuestro ser se sensibiliza a su presencia. Hay veces que Dios quiere sanar a alguien de una forma. Otras veces usa otra forma. Él hace lo que Él quiere. Escuché yo a un predicador que dice que él un día estaba en un concilio, en un auditorio. Habían cientos de personas. Y el Espíritu le dice, mira, tira el saco, tíralo al suelo, dice. Y dice que él lo tiró, obedeció. Y dice, ahora levántalo y sacude el polvo, dice. Y cuando él obedeció la voz de Dios, dice que levantó y sacudió el saco y casi la multitud entera cayó al suelo. Y vino él, le dijo a Dios, Señor, ¿por qué hiciste esto? Y el Señor le dijo, es que hoy yo quise usar el polvo. Pero dice este hermano que otra vez él volvió a hacer lo mismo sin que Dios le dijera y nada pasó. Esto es como Él lo quiere hacer.
Amén. Muchas veces Él, para sanar a alguien, le dice, si puedes creer, porque para que cree todo es posible. Pero hay otras veces que no le pregunta si puedes creer, lo sana de inmediato. Y usted dice, hermano, pero eso yo no lo he escuchado. Léanlo en la Biblia. Jesús muchas veces sanó y le dijo, por tu fe. Pero hubieron otras veces que hizo milagros y ni tocó el tema de la fe con aquella persona. Le doy un ejemplo. El hijo de la viuda de Naín. Dice que iba llorando. Él no le dijo, mujer, tú tienes fe, que yo lo puedo... Él no le dijo eso. Sin en cambio a Marta le dijo, si puedes creer, verás la gloria de Dios, le dijo. Pero para esta viuda no le dijo que hay que creer. Él dice que solo tocó el féretro y aquel hijo resucitó. Vieron dos escenarios de muerte. A uno se le dijo a un pariente que tenía que creer para que mirara la gloria de Dios. Al otro no le dijo nada, solo lo resucitó. Ese es el lenguaje de Dios. Amén. Y la iglesia no entiende el lenguaje de Dios. La iglesia, lamentablemente, está en un momento donde Dios está hablando y no percibe la voz de Dios. No entiende la voz de Dios. No entiende el lenguaje de Dios. El que hace a los vientos sus mensajeros. ¿Qué mensaje puede transmitir un viento? Usted ha escuchado cuando hay un viento, ¿va? Solo es que es el viento. Pero Él hace sus vientos sus mensajeros. Amén. Dios puede usar cualquier método, cualquier medio, algo, objeto, cualquier cosa para ir a hablar. Ahora bien, nosotros no le podemos decir a Dios, Dios, yo no quiero que tú me hables así, yo quiero que tú me hables. No. Es que Dios no es marioneta tuya, no es títere tuyo que va a hacer lo que tú quieres. No. Él es soberano. Y cuando ¿y por qué Él es soberano? Busque la palabra en el diccionario. ¿Qué significa soberano? Que Él no depende de nadie. Que Él depende de Él mismo. Incluso la palabra dice que Él buscó un nombre por quien jurar. Y miró y no había nadie digno para Él jurar. Y dijo, juro por mi nombre. Cuando Dios te llama, Dios no te llama para depender de tus propios recursos. Cuando Dios te llama, Él depende de sus propios recursos. Y si tú necesitas algo, aunque tú no puedas recibirlo en la lógica humana, Él es el Dios que llama las cosas que no son como si fuesen. En otras palabras, el médico, la ciencia te ha dicho, el único final que le toca es que usted se tiene que morir con esa enfermedad porque no hay cura. Pero Dios dice, yo soy el Dios que lo que es incurable, lo que la ciencia no puede hacer, yo lo puedo sanar. Lo que la ciencia no puede hacer, que una pierna corta crezca más que la otra, Dios sí lo puede hacer. Lo que la ciencia no puede hacer, levantar, sanar a los paralíticos, Dios sí lo puede hacer. Porque Él es el Dios todopoderoso. Amén. Gloria sea el Señor. El lenguaje de Dios. Dios puede hablarnos a través de cualquier medio. Bendito Dios. Él puede usar cualquier medio para hablar. A Moisés le habló en medio de unas zarzas. Pero más adelante a Moisés Dios le habla estando allá en la montaña, allá arriba. A Elías se le apareció un silbo apacible. Contigo puede hacer bulla. Tú estás esperando que ojalá que Dios use al hermano que me ponga una palabra. Y Dios va a usar un niño. Él es Dios. Tú no puedes condicionar a Dios. Tú no puedes ponerle condiciones a Dios cómo Él tiene que hablar, cómo Él tiene que moverse, cómo Él tiene que manifestarse. Él es Dios. Somos nosotros que tenemos que estar sensibles a su presencia para entender el lenguaje de Dios. Bendito es Dios. Hay personas que nos están viendo y las que nos van a recibir, que van a recibir milagros. Hay personas que van a ser sanadas. Hay algunos que necesitarán creer. Y hay otros que Dios lo puede hacer de un solo y ellos siempre van a dar testimonio.
Yo sé que algún religioso está diciendo, no, tú tienes que creer para que... Sí, pero en la Biblia, lea los evangelios. Algunas veces Jesús le dijo, si puedes creerle, oye, tu fe te ha sanado. Pero hay con otros que hizo milagros y ni tocó el tema de fe. Y ese es un tema que por el tiempo no lo podemos explicar por qué Jesús, pero ese es el lenguaje de Dios. Y la iglesia tenemos que percibir el lenguaje de Dios. Mire, yo estoy analizando la iglesia de este tiempo, por lo menos en la región donde yo vivo. La región o el sector donde yo vivo. Las iglesias no tienen poder. Cuando me refiero de poder, me refiero que no hay sanidades, no hay milagros, no hay señales, no hay maravillas, no hay prodigios, no hay poder de Dios. ¿Por qué? Porque no están sensibles a la presencia de Dios. Dios queriendo hacer milagros, pero la iglesia se enfoca en otras cosas y no perciben la voz de Dios. De repente tú estás esperando que Dios te hable de una forma y Dios te está hablando de otra forma. Y tú piensas que Dios te tiene que hablar como tú quieres. No, de ninguna manera. Él es soberano. Él habla como Él quiere. Ahora, tú eres el que te tiene que sujetar, alinear a su propósito. Porque Él es soberano. Y voy terminando con esto. Acerca de la entrada triunfal de Jesús hacia Jerusalén. Dice que estaban los religiosos ahí. Y cuando escuchaban a aquel pueblo que dice, Hosana, Hosana, el que viene en el nombre, y dice, el que viene en las alturas, Hosana. Y le dijeron, ¿cómo tú siendo maestro permite que esta gente, en otras palabras, cállalos? Entonces, imagine, aquí quiero que usted entienda algo. Lucas parece que dice que entró en un asna y un pollino. ¿Por qué dice un asna y un pollino? El asna representaba la generación pasada de Israel. Y el pollino representaba la generación que alaba a Dios, que reconocieron que Jesús es el Hijo de Dios. Pero hay una generación aún más poderosa, aún más candente, que es la última generación. Cuando los fariseos y cuando los religiosos le dijeron, manda a callar la gente, entonces él les dijo, si ellos callan, dicen, las piedras hablarán. Y mucha gente, mire, es que este es el lenguaje de Dios. Mucha gente cuando leen que las piedras hablarán, la gente piensa que es el borracho, que el que está perdido, que son gente que es dura de corazón. No, Jesús no está refiriendo a eso. Cuando Jesús dije, las piedras hablarán, ¿sabe qué está diciendo Jesús? Si esta generación calla, yo tengo que traer otra generación de las piedras, que fueron aquellos donde dice, donde caminó Lucifer. Tú que te paseabas sobre las piedras de fuego. Cuando Él está diciendo, si esta generación, yo tengo que llamar a otra generación, la última generación, que lo haga. La generación más candente, la generación de fuego, la generación de piedra. Aquella generación que tiene fuego de presencia, gloria sea el Señor. Por eso Él dice en Hebreo, Hebreos 1:7, y no me equivoco, dice, ciertamente a sus ángeles los hizo espíritu, pero dice, a sus ministros los hizo llama de fuego. Esa generación candente, esa generación que lo que toca se transforma, gloria sea el Señor. Esa generación que donde caminan la presencia de Dios está con ellos, porque Pedro dijo que tenemos una semejanza divina, semejanza celestial. Y Pablo dice que el que se une a Cristo, un espíritu es con Cristo. En otras palabras, cuando yo hablo, Cristo habla. Donde yo toco, Cristo toca. Donde yo me muevo, Cristo se mueve, porque estoy viviendo en el lenguaje de Dios. Percibo la voz de Dios, gloria sea el Señor. Puedo entender los tiempos de Dios. Puedo entender cuando Dios está hablando. Puedo entender de dónde viene la voz de Dios. Puedo entender qué es lo que Dios tiene para mi vida. Bendito sea el Señor. Así que yo creo que esta palabra fue de bendición para toda aquella persona que nos está escuchando y es de bendición para la que nos va a seguir escuchando. Esta palabra ustedes la van a encontrar, gloria sea el Señor, en un canal de YouTube que tenemos. Si usted lo quiere buscar, suscríbase.
Ahí tenemos muchas prédicas y ahí vamos a revelar unos misterios de que Dios nos ha permitido, nos ha enseñado, y un tiempo más adelante vamos a hablar de unos misterios para que la iglesia se empodere más, la iglesia tenga que despertar, para que la iglesia se desarrolle. Y tenemos un canal de YouTube que lo tenemos el nombre es Carlos Leonardo Sandoval Oficial. Usted lo puede buscar. Y si usted quiere suscribirse, suscríbase, que queremos ser de bendición a muchas almas, a todas aquellas almas que puedan ser bendecidas de parte de Dios. Amén. Entonces esta prédica usted la puede encontrar también la puede encontrar en Facebook. Iglesia Ebenecer Manantial de Agua Viva, gloria sea al Señor. Y también va a estar en YouTube, la vamos a subir en nuestro canal de YouTube. Recuerde, Carlos Leonardo Sandoval Oficial. Ahí va a estar la prédica. Suscríbase para la gloria del Altísimo. Queremos ser de bendición para las almas. El lenguaje de Dios. La iglesia, hay temas que la iglesia no los entiende. ¿Por qué? Porque no se los han enseñado. Porque lamentablemente los predicadores están más enfocados en darle duro, en tirar duro, en matar al prójimo, que hacer que la iglesia crezca. Mire, el único grupo que yo miro que matan a sus propios soldados es en la iglesia. No se puede levantar un predicador que Dios lo usa grandemente, viene el hermano, se levanta y dice, ese es del diablo, ese no sirve, y empieza a destruirlo. Es el único grupo que miro yo que matan a sus propios soldados. ¿Por qué? Porque la iglesia está desenfocada del plan divino de Dios. La iglesia está perdiendo el tiempo no es toda la iglesia, pero lamentablemente la mayor parte de la iglesia están dándole más prioridad a otras cosas que a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios en la tierra? Bíblicamente es que las almas se salven. Es para bendecir las almas. Y la iglesia muchas veces está tirándole palo y las almas no vienen a los pies del Señor. ¿Por qué? Porque las están tratando mal. Jesús dijo, yo vine a buscar y a salvar, dice, lo que se había perdido. A Jesús le llamaron, este es comilón, este es bebedor, porque se juntaba, este con los pecadores se junta. Gloria sea al Señor. Y un sinnúmero de cosas. Pero es que el propósito de la iglesia en esta tierra realmente es para que las almas se salven. Eso nos enseñó Jesús. Jesús no mandó a nadie al infierno. No. Búsqueme en la Biblia que Jesús dijo, tú vas para el infierno. No, de ninguna manera. Él siempre buscó una solución para perdonar a aquellas personas que los hallaron en pecado, los perdonó y les dijo, vete y no peques más. Él es el Dios de oportunidades. Él es el Dios que quiere que el ser humano se salve. Incluso Pedro dijo que algunos tienen por tardanza la venida del Señor. Pero es que Él dice, pero es que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan a arrepentimiento. Tú como iglesia, ¿qué estás haciendo? Los dones que Él te ha dado, ¿en qué lo estás utilizando? Porque sabe, si Él te dio don y talento, es para ayudar al que está caído. Si Él te dio el don de sanidad, es para que tú uses ese don, y que Dios pueda sanar a aquel que está enfermo, aquel que está sufriendo de una enfermedad. Bendito sea el Señor. Para eso son los dones. Él agarró el rollo, el pergamino de Isaías para qué. Y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. El evangelio que predicamos es un evangelio de salvación, no de condenación. Me escucharon predicadores que se la tiran de santulones, predicadores que prefieren que las almas se vayan al infierno y no que las almas se salven. El propósito del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es que las almas se salven. Yo sé que algunos me van a dar duro, no me importa. Pero Cristo nos enseñó a que prediquemos un mensaje para que las almas se salven. Gloria sea al Señor. A tal grado que Él se entregó para que tú y yo y todo el ser humano pueda ser salvo. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Ahí en la pantalla del televisor aparece mi número de teléfono. Usted nos puede escribir
Usted nos puede escribir en nuestro WhatsApp, gloria sea el Señor. Dios bendiga a todas las personas que nos están viendo, gloria sea el Señor, y nos han escuchado, gloria. Dice, Dios le bendiga, hermano, bonita enseñanza. Amén, bendiciones. A Dios la gloria. Gloria a Dios. Necesitamos ser de bendición para las almas. Así que quedan 5 minutos aproximadamente. Escríbanos, porque de repente, no sé por qué motivo, de repente no hay teléfono aquí en el canal, gloria sea el Señor, pero queremos ser de bendición. Yo anhelo que usted crezca en la vida con Dios, que usted crezca en nivel de presencia. Y hago un paréntesis. La exhortación es para la iglesia, porque Dios al hijo que ama lo castiga. En otras palabras, si yo ando apando, papá me va a tener que enderezar. La exhortación es para la iglesia. Así que si a algunos no les gusta, pues no sé qué evangelio están predicando, pero el evangelio que predicamos, que vivimos, es evangelio de salvación. Son buenas nuevas a los pobres. Él vino a libertar a los que están cautivos, a los que están presos. Él vino a sanar a los desquebrantados de corazón. ¿Cómo es posible que un borracho está atado por el diablo, está siendo golpeado por el diablo allá afuera y no aguante esa vida? Y el borracho dice, voy a ir a la iglesia porque yo no aguanto esta vida. La iglesia es la única solución. Y se iba a una congregación, iba en la congregación y viene la iglesia y dice, sí, que el borracho va para el infierno, está bueno que siga sufriendo, está bueno que esté miserable. Lo siguen golpeando. ¿Cómo es esto? Él va buscando una vida diferente, pero el mismo trato que le da el diablo afuera, muchas veces la iglesia lo está dando. Entonces muchas almas mejor prefieren destruirse y se van al infierno. Así que alineémonos en la voluntad de Dios. Muchas almas se están perdiendo. Y esa es la voluntad de Dios, que se pierda de ninguna manera. Porque hay gente que dice, no, el que tiene sed busca el agua. Pero yo te hago una pregunta. El que está en el mundo está atado. ¿Y cómo si está atado puede buscar? No. Dios dice, no fuiste vosotros que me elegiste a mí, fui yo que lo sé. En otras palabras, Dios se toma el tiempo para ir a buscar a aquel que está perdido y le da vida. ¿Y tú por qué estás mandando a la gente al infierno? Tú tienes que entender el lenguaje de Dios. Tienes que percibir la voz de Dios. Así que abrimos el espacio, pues usted nos quiere escribir o que usted quiere que oremos. Hoy es el momento. Mi número es 8777-7113. Me ha sido un privilegio de poder enseñar, de poder haber hablado un poco de la palabra de mi Dios a gente linda, a gente hermosa como la que nos está escuchando. Gloria sea al Señor. Recuerda, el Espíritu Santo, el Padre nos lo dio para poder bendecir a los demás, para ser bendecidos nosotros y poder bendecir a los demás. Los dones, el Espíritu Santo nos los dio a nosotros para ser de bendición hacia los demás. Amén. ¿No lo cree? Personas que tienen el don de sanidades. Cuando ora por un enfermo y se sana, bendijo a aquella persona. ¿Lo ve? Así que necesitamos entender el lenguaje de Dios, percibir la voz de Dios, estar sensible a su presencia. Gloria sea el Señor. Cuando la iglesia entienda esto y camine en esto tan profundo que les he hablado un poquito, la iglesia va a manifestar el poder de una forma sobrenatural, como caminó la iglesia primitiva. Bendito sea el Señor. Así que ha sido un privilegio de parte de Dios el poder haber predicado la palabra de Dios. Recuerda esto. Este es el tema, el lenguaje de Dios. Salmo 104:4. Él es el Dios que hace sus vientos mensajeros. Él es el Dios que puede hablar a través de quien Él quiere. Él es el Dios que puede hablar a alguien que hable así, tranquilo, así como su servidor está hablando, a como puede usar un tartamudo que habla. ¿No me cree? Lea la Biblia.
Moisés era tardo para hablar y escuchaba la voz de Dios. Amén. Así que Dios le bendiga, Dios le guarda, y yo creo que esta palabra ha sido de bendición para toda aquella persona que nos ha escuchado y nos va a seguir escuchando. Amén. Gloria sea al Señor. Así que, Iglesia del Señor, estamos en los últimos tiempos y muchas almas se están perdiendo, y nosotros somos los indicados de parte de Dios de poder bendecir a aquellas almas, de poderle presentar al que está perdido un Cristo que salva, un Cristo que liberta, un Cristo que restaura, un Cristo que levanta, porque Él dice, Él levanta del polvo al pobre y alza del muladar al menesteroso, y lo hace sentarse en lugares altos, lugares celestiales, en lugares de príncipes. Aleluya. Así que Dios bendiga a todas las personas que nos están escribiendo. Gloria sea al Señor. Bendigo la vida de mi tía Nelda Sandoval, gloria sea al Señor, allá en España, gloria a Dios. Es un privilegio que la palabra de Dios pueda llegar a diferentes continentes. Alabado sea el Señor. Y toda honra y toda gloria no es de uno, es de mi Padre Celestial. Aleluya. Así que vamos a orar ahí donde usted está. Si usted recibió un milagro, una sanidad, algo que Dios hizo durante la transmisión, no es necesario que usted me dice, hermano, no. Usted glorifique a Dios, exalte a Dios, sirva a Dios y agrade a Dios. Amén. Así que vamos a orar. Padre y buen Dios que habita en su trono de gloria. Gracias, amado mío, por este momento, por este tiempo, el cual usted nos ha permitido de haber predicado su palabra, Dios de gloria. Así, Padre Celestial, bendice a toda la gente linda, toda la gente hermosa que nos ha estado escuchando, Dios de gloria. Bendícelo, Dios de gloria. Dele fuerzas para que sigan adelante. Aquellos, Dios de gloria, que están caídos, yo le pido en el nombre de Jesús que sea usted levantándolos para que puedan seguir adelante, amado mío. Aquellos que están enfermos, amado mío, seas tú sanándolos, Dios de gloria. Se lo pido en el nombre de Jesús, amado mío. Glorifícate, Dios de gloria, sobre sus vidas, amado mío. Sé tu presencia sobre cada vida. Mi alma te adora, mi alma te glorifica, amado mío. Sé tu presencia sobre cada vida. Bendito y grandioso eres tú, Dios de gloria. Eres grande, eres maravilloso y eres poderoso. Hay una mujer que me está viendo, gloria sea al Señor. Me está viendo, está enfrente de su pantalla plana. Bendito sea el Señor. Mira, ahí en tu casa ha habido tiniebla, ha habido una opresión. Pero ahora en el nombre poderoso de Jesús, toda tiniebla, toda oscuridad diabólica, satánica, se va en el nombre de Jesús. Hay salvación para tu familia, hay salvación para tus seres queridos. Oh bendito y gran, levántate mujer, levántate fe, levántate creyendo de que Dios te puede usar, de que eres instrumento útil para Dios. Bendito y grandioso eres tú, Dios de gloria. Fluyen milagros, amado mío. Declaro sanidad sobre toda aquella persona que lo necesita, amado mío. Declaro liberación sobre toda aquella persona que la necesita. Declaro salvación, Dios de gloria, sobre toda aquella persona, en el nombre poderoso de Jesús.